Y en esta presentación de los cuadernos inteligentes me voy a presentar... A ver. ¿Me lo han mandado? Va este USB. Van todos los USB. Van todos los USB. Bueno, me voy a presentar un poquito más y bueno, me gusta presentarme con esta imagen porque es un poco una sensación que todos hemos experimentado alguna vez en algún momento de nuestra vida, tanto en el ámbito personal, ¿verdad? Esa sensación de salto al vacío cuando tenemos que tomar decisiones difíciles en nuestra vida, pero también la hemos sentido en nuestro ámbito profesional, ¿no? Sobre todo ahora cuando nos hablan de la innovación, de trabajar por proyectos, de la robótica, de cosas así, uno a veces se siente como con una sensación de vértigo de ¿y ahora qué hago? O cómo pongo en marcha todos estos mecanismos de innovación o cómo implemento una metodología que he conocido en mi aula, ¿no? Entonces es una sensación un poco de salto al vacío. Yo la experimenté por primera vez allá en el año 2006, cuando me dieron mi primer destino definitivo en el Colegio San José de Calasante de Fraga y me enfrentaba a un colegio bilingüe, British Council, por primera vez y bueno, tomaba contacto con aquello de los Jolly Phonics, de enseñar ciencias en inglés y un poco una sensación aquí en el estómago de ¿y esto cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo me enfrento a un colegio bilingüe? Y entonces luego en el 2008 me fui a trabajar por el programa de profesores visitantes en Estados Unidos del Ministerio de Educación a un colegio bilingüe en Houston, en el estado de Texas, y nuevamente esa sensación de salto al vacío, de verte con tu maleta en un país extranjero, con alumnos, pues imaginaros, cada uno de diferente índole, y una educación bilingüe distinta a la que tenemos en España. Con todo mi bagaje de conocimientos y con mi mochila llena de experiencias, volví a España en el 2010, esta vez al Colegio José Antonio Labordeta, donde sigo actualmente, y yo, bueno, pues me presenté de nuevo en un colegio British Council, ya con esta sensación de salto al vacío más relajada, pensando que con todo lo que sabía ya de educación bilingüe, pues iba a salir airosa. Pero resulta que en el Colegio José Antonio Labordeta me encontré con una realidad muy diferente a la que había conocido en Estados Unidos y a la que había conocido en colegios anteriores. Tenemos un centro, quien lo conozca está aquí en el Actur, con un alto porcentaje de alumnado inmigrante, de alumnado de etnia gitana, donde damos 10 horas de lengua inglesa en educación primaria a través de 3 áreas: Science, Ciencias Naturales y Sociales, Art y Literacy. Yo soy la profesora de Science en tercero y cuarto de primaria, además de coordinar el programa bilingüe. Y bueno, pues empecé a ver que todo lo que yo traía en mi mochila pues había que implementarlo de alguna manera, porque metodologías tradicionales como llevar el libro de texto de conocimiento del medio entonces traducido a la lengua inglesa no funcionaba. No funcionaba con ese alumnado que teníamos, no funcionaba pues porque los niños no comprendían los textos, las familias no les podían ayudar en casa, con lo cual se creaba un círculo vicioso difícil de romper, porque los niños en clase, pues bueno, cuando uno no entiende y se pega 6 años de primaria escuchando chino, pues se dedica a lo que los niños saben hacer, a jugar, a enredar, a saltar, a todas esas cosas, ¿no? Entonces 6 años en primaria pasados así y luego en el instituto se manifestaba con abandono escolar y la mayoría abandonaban el programa bilingüe porque en secundaria sí que es optativa, pues algo había que hacer. Teníamos que hacer lo que decimos un action plan.
plan de acción, ¿no? Y eso pasaba por cambiar la metodología. Ahora ya funciona. Ya está, era solo esperar. Bien, y en este contexto es donde yo me puse a pensar qué cambio metodológico queríamos. El que diseñé es uno más, es una herramienta más. Hay centros que se tiran por el aprendizaje cooperativo, otros que se tiran por la programación, el Scratch, la robótica. Nosotros nos decantamos por lo que denominamos cuadernos inteligentes. Esto es un poco el marco teórico que vamos a revisar en pequeñas pinceladas. Todo lo que voy a decir hoy está resumido en esos trípticos que os he repartido, que no los he hecho para la charla de hoy, están hechos para los padres. Porque lo primero con lo que nos encontramos cuando queremos cambiar la metodología es con los padres, las familias, y hay que informarlas. Hay que informarlas para que estén de nuestra parte, para que nos apoyen, ¿verdad? Y eso pasa por la información. Cuando uno conoce las cosas parece que el desconocimiento ya no da tanto miedo, ¿verdad? Entonces esos trípticos son hechos para las familias y nombra todas las cosas que vamos a ver hoy para que si alguna cosa se queda así en el aire luego podáis volver a ella. Bien, los cuadernos inteligentes están basados en algo que ya existe, que se llaman Interactive Notebooks, concretamente en este libro, que luego voy a dejar por aquí todos los materiales, si alguien quiere hacer fotos, tomar la referencia, de Marcarelli. Estos Interactive Notebooks están diseñados en Estados Unidos, están muy extendidos en el mundo anglosajón. En concreto, este libro está pensado para educación secundaria y para alumnos que aprenden ciencias en su lengua materna, que es el inglés. Lo que yo hice fue adaptarlo a educación primaria y para alumnos cuya lengua materna no es el inglés, sino es una lengua extranjera. Y ese es el punto diferencial entre los cuadernos inteligentes y los Interactive Notebooks. Bien, todo esto viene enmarcado con lo que todos conocemos, inteligencias múltiples, no solo en cómo el profesor presenta los contenidos, que también, sino en cómo el alumno es capaz de expresarse, ¿vale? En la manera en la que se siente más cómodo, en la manera en la que puede expresarse. Este ejemplo, por ejemplo, del sistema solar, pues este niño lo representó de forma plana, aquí tenemos otros que lo presentaron en 3D y alguien que lo presentó en frutas, ¿vale? Con frutas. Y aún hubo otro ejemplo de un niño que cuando hicimos el trabajo del sistema solar creó un juego con puntos, preguntas, respuestas para jugar en clase con sus compañeros, ¿vale? Entonces dijéramos que esta metodología sobre todo permite expresarse al alumno en la manera en la que se sienta más cómodo. Por eso es apropiado para educación bilingüe porque no se da tanto peso a la competencia lingüística, a la inteligencia lingüística y abre otro campo, otro abanico de posibilidades. Bien, estamos todo el rato hablando de educación bilingüe. Como ya sabéis, la educación bilingüe se enmarca dentro del enfoque CLIL, que responde a las siglas Content and Language Integrated Learning, en español a ICLE. Y CLIL es simplemente impartir un área no lingüística, como puedan ser las ciencias, en una lengua diferente a la materna. CLIL se apoya en 4 pilares básicos: cultura, comunicación, cognición y contenido, es lo que se conoce como el currículum de las 4 Cs. Y los cuadernos inteligentes, sobre todo, van a desarrollar la pata de la cognición, ¿vale? La metodología, sobre todo, está diseñada para enseñar a pensar. Tradicionalmente los profesores de idiomas, el tema de la cultura, además con todo el tema de hermanamientos, Twinning, Erasmus, más o menos lo tenemos dominado. Lo mismo la comunicación, con todo el enfoque comunicativo, el contenido, por ende, al estar dando un área no lingüística en inglés, ¿no? En este caso. Sin embargo, la parte de la cognición se quedaba un poco olvidada. Y por eso los cuadernos inteligentes sobre todo vienen a reforzar esa parte. Bien, he querido poner también algo de pinceladas de coaching educativo, sobre todo para definir cuál es el rol del profesor en este ámbito, ¿no? En esta metodología. Y es que va a acompañar al alumno en su aprendizaje, ofreciéndole las herramientas necesarias. ¿Qué herramientas? Las vamos a ir viendo a través de la sesión de hoy. Por ejemplo, he traído aquí las llaves del pensamiento de Tony Ryan. Luego os diré información donde se pueden conseguir en páginas web. Las llaves del pensamiento de Tony Ryan no son más que una herramienta para ayudar a pensar. Como estas hay muchas otras: organizadores gráficos, sombreros de Bono, rutinas del pensamiento de Perkins, ¿de acuerdo? Entonces dijéramos que el profesor va a facilitar el aprendizaje
acompañando al alumno, ofreciéndole herramientas. Y eso es coaching educativo, ¿vale? Estamos hablando constantemente de metodologías activas, donde el alumno es protagonista, es el centro de todo el aprendizaje, sobre todo aprendizaje basado en la curiosidad. He puesto esta cita aquí, que me gusta mucho: la curiosidad es el principio del conocimiento. Cuando hay curiosidad, cuando hay ganas de aprender, cuando hay emoción, es cuando el aprendizaje es verdaderamente significativo, y sobre todo cuando el alumno hace conexiones. Nosotros las conexiones las trabajamos en 3 niveles, las representamos así en clase con esta cajita, para que los niños sepan qué es eso de hacer conexiones. Conectar es simplemente un texto que tenemos delante, lo conectamos con otro texto que hemos leído, con un artículo en prensa, conectamos texto con texto. Otro nivel sería conectar lo que estamos aprendiendo con nosotros mismos, con nuestro mundo, con el yo. Y un tercer nivel de conexión, conectar con el mundo que nos rodea, ¿vale? Entonces trabajamos las conexiones en esos 3 niveles. Bueno, este sería un poco el marco teórico para saber en qué ámbito metodológico nos movemos. Y ahora vamos más a cuestiones prácticas. Bien, en esa mesa de allí, que luego podemos pasar los cuadernos, podéis hacer fotos, lo que queráis, he traído ejemplos de cuadernos inteligentes en cuarto, quinto y sexto, que es donde están implementados actualmente en la bordeta. No llevamos libros de texto en el área de ciencias naturales y ciencias sociales, y llevamos los cuadernos inteligentes. Para llegar allí, ¿qué pasa en infantil, primero, segundo y tercero? Hay que sentar las bases para que luego en cuarto puedan dar el salto. Hemos traído aquí un ejemplo de trabajos un poco que reflejan la metodología y la filosofía del centro en infantil, primero, segundo y tercero, y luego ya el salto sin libros de texto a cuarto, quinto y sexto, ¿vale? Solo he traído lo que es áreas en inglés. Aquí no hay trabajos de lengua española o matemática, solo he traído muestras de lo que son las áreas en inglés. Bien, ¿qué hay dentro de esos cuadernos? Lo primero que hemos dicho al principio es que van a desarrollar sobre todo la pata de la cognición, con lo cual tenemos que enseñarles a pensar. Y para enseñarles a pensar necesitamos herramientas. Esas herramientas pueden ser organizadores gráficos, ¿vale?, de distinta índole, dependiendo del nivel cognitivo que queremos desarrollar. Pueden ser muy sencillos, como un diagrama de Venn, donde simplemente comparan diferencias y similitudes entre healthy food y snacks, entre comida saludable y snacks, y hagan sus propias conclusiones. Un poquito más complejos, una balanza, para analizar pros y contras, por ejemplo, de utilizar globos terráqueos frente a los mapas, para estudiar la Tierra. Y un poquito más complejos y avanzados, como este organizador gráfico de Robert Schwartz, que es el todo y las partes. Schwartz dice que en España sufrimos de partitis, que estudiamos las partes de todo, las partes del aparato digestivo, las partes de las plantas, las partes de todas las cosas, ¿no? Bien, pues a eso le podemos dar una vuelta con este organizador gráfico. Aquí, por ejemplo, tenemos una flor, el todo y sus partes. ¿Qué pasaría en el primer recuadro? Reflexionamos, ¿qué pasaría si una de estas partes no funcionara, no estuviera? Si, por ejemplo, no hubiera polen en la flor. Bueno, pues a partir de ahí reflexionamos otro tipo de polinización que no sea pues con las abejillitas, pues la polinización a través del viento, lo que sea. Entonces, en el último recuadro, que sería pasar de negativo a positivo, ¿por qué es esa parte importante para el todo? ¿Vale? En el primer recuadro sería ¿qué pasa si una de esas partes falla? Y en la segunda, ¿por qué esa parte es importante para el todo? Esto, por ejemplo, si lo lleváramos al aparato digestivo, que sería el todo y todas sus partes, ¿qué pasa si el riñón no funciona? ¿Por qué el riñón es importante para el todo? ¿Vale? Entonces cambiamos de un aprendizaje más memorístico de las partes del aparato digestivo a razonar por qué las partes son importantes para el todo, a través de un organizador gráfico. Las rutinas del pensamiento, también importantes. Yo la que trabajo mucho en lengua inglesa es la de I see, I think, I wonder, veo, pienso, me pregunto, donde simplemente se puede hacer con una imagen, con una foto, con algo que proyectemos, o puede salir al jardín, al patio, al huerto escolar. ¿Y qué veo? ¿Qué veo? What can you see? Datos objetivos, que es lo que ves, ¿vale? Objetivo. ¿Qué pienso sobre lo que veo? ¿A qué me recuerda? En este caso esta niña decía, veo plantas. Me recuerda a que en St. Patrick algunas personas llevan
Bueno, pues cosas verdes en las ropas, ¿vale? Llevan el símbolo de San Patrick, pues es el trébol. Entonces dijéramos que conecta lo que está viendo con su background, con sus pensamientos, con su conocimiento previo, o simplemente que piensa, pues veo la planta marrón, creo que necesita agua. El creo que necesita agua es lo que tú piensas sobre lo que ves, ¿vale? Y a partir de aquí, ¿qué preguntas te surgen? ¿Vale? Esta rutina, igual que todas las rutinas del pensamiento, en realidad, claro, son cosas muy de perogrullo, ¿vale? Pues si la planta está marrón es porque necesita agua, está seca, ¿vale? Eso en realidad no es muy importante, pero sí el crear la estructura en el cerebro y guiar cómo tiene que ir tu pensamiento para que cuando luego formules preguntas, hay niños que formulan preguntas al tuntún, no, esa práctica, ese formular preguntas ya está dirigido, ya está guiado y creas una rutina de pensamiento, una rutina en el cerebro, en este caso lo hacemos en lengua inglesa. A partir de aquí, las preguntas que surgen son las que luego vamos a investigar, ¿vale? Seleccionando los recursos, si es internet, si es preguntándole a mi familia, si es un diccionario, si es un atlas, si es lo que sea, ¿vale? Y ya pequeñas notas a esa pequeña investigación. Todo veis que está siempre muy guiado para que no se pierdan en imprimir hojas y hojas de la Wikipedia, ¿vale? Todo muy guiado. Las llaves del pensamiento, otra de las herramientas que he enseñado antes para enseñar a pensar. Yo sobre todo la que introduzco en cuarto es la de ¿qué pasaría si? ¿Vale? ¿Qué pasaría si no hubiera democracia en España? Entonces, bueno, está formulada en presente, no en condicional, porque todavía estamos en ese nivel lingüístico, pero la idea de razonar y pensar qué consecuencias habría con este organizador gráfico, pues we can't protest, we can't vote things, we have to think the same way the leader, whatever. Y luego, a partir de ese razonamiento, esas consecuencias, ponemos en una mesa, que es otro organizador gráfico, con 4 patas, cuáles son los sustentos, los soportes de la democracia. ¿Vale? Si hemos dicho en el anterior qué pasaría si no hubiera democracia, vale, entonces, ¿en qué se sustenta la democracia? Es lo que ponemos en la base de la mesa, sujetado por las 4 patas. ¿Vale? En este caso decían, we can't vote for leaders, transparent elections, para ellos, ¿qué son los sustentos de la democracia? Reglas mnemotécnicas, como Give me 5, con los 5 dedos de la mano, what I see, what is it about, what I know without being told, it reminds me of, ¿vale? Con reglas mnemotécnicas sobre cómo pensar, cómo razonar ante cualquier hecho natural o hecho social en el caso de las ciencias sociales. ¿Vale? Este tipo de cosas aparecen en los cuadernos. Todo también a través de hands-on activities, todo es manipulativo. Dijéramos que el cuaderno inteligente es su libro de texto que fabrican ellos mismos, ¿vale? Ellos construyen su libro de texto. No sé si hay alguien aquí aficionado al scrapbooking. ¿Hay alguien? ¿No hay ningún friki como yo? Vale, yo sí que soy aficionada al scrapbooking. El scrapbooking son esos álbumes de fotos que cuentan una historia, pues la historia de tu boda, la historia de un viaje, la historia de un acontecimiento familiar, con fotos, con bolsillitos, con recortables, con etiquetitas, con una nota del restaurante, lo que sea. Y cuentan una historia. Ellos confeccionan la historia de su aprendizaje en el área de ciencias naturales. ¿Vale? Creo que hay aquí profesores de otras áreas, pues sería la historia de su aprendizaje en lengua española o en matemáticas de secundaria o en lo que sea. ¿Vale? ¿Veis? Entonces son todo desplegables, se abre, bolsillitos, cositas que entran, cositas que salen. ¿Vale? Aquí era un bolsillito de vertebrates con sus tarjetitas que ellos han diseñado, han buscado fotos, han puesto características por detrás. Es el libro de texto hecho por ellos mismos. ¿Vale? Una rueda que gira, que por una ventana salen grupos alimenticios, por otros ejemplos de esos grupos alimenticios, van trabajando el vocabulario, lo van construyendo ellos. ¿Vale? Una bolsita con unos ejemplos de arroz, otros de macarrones, porque es un ejemplo de carbohidratos y tenía unos macarrones por casa y he conectado que eso es lo que estamos viendo en clase, ¿vale? Y lo van poniendo en su cuaderno. En este caso pues es las fases de la luna, una sombra que es esta azul que entra por aquí y sale por allá, ¿vale? Y va diseñando las fases de la luna. Como veis está todo con papel, con materiales que tenemos en clase. Yo a veces digo que las escuelas son escuelas de origami, porque tenemos un montón de papel, ¿verdad? Que además, bueno, pues se pueden hacer todas estas cosas. Ventanitas que se abren, solid, liquid, gas, donde van poniendo la información.
Al final es un organizador gráfico, pero con otro formato. Bien, la palabra cuaderno inteligente parece que es solo trabajo de cuaderno. Sin embargo, el término engloba todo el aprendizaje experiencial que se hace en el aula. Y luego en el cuaderno reflejamos nuestra experiencia como si fuera nuestro diario de campo, ¿vale? Pero es un aprendizaje experiencial, sobre todo porque estamos en el área de ciencias, trabajando la competencia científico-tecnológica. Lo trabajamos a través de experimentos, a través del método científico, como podéis ver en las muestras que hemos traído y en la charla que ha dado mi compañera a las 9 sobre el trabajo del método científico en educación primaria. Los niños observan, formulan hipótesis, plantean experimentos, soluciones a problemas dados, escriben conclusiones, ¿vale? Registran datos, resultados con tablas, ¿vale? Es un aprendizaje experiencial. El cuaderno es simplemente el diario de campo. Existe también otra experiencia que se llaman diarios de aprendizaje, ¿verdad? En los diarios de aprendizaje al final es contar en tu día a día lo que vas aprendiendo, ¿vale? Viene a ser un poco en esa línea. La competencia digital se trabaja en tanto en cuanto tenemos un blog de aula, tanto en tercero y cuarto para ciencias sociales como en quinto y sexto, con banco de recursos, con vídeos, con artículos, bueno, un banco de recursos, ¿verdad? Y donde también pueden conectar con el blog. Este es el de tercero y cuarto, labordatascience.blogspot. En quinto y sexto hay otro que es Science Labor, Labor Science, Blogspot. Bien, ¿cómo está organizado el cuaderno? Y este es el kit de la cuestión. Esto está tomado de los Interactive Notebooks, que es el punto diferencial con, por ejemplo, los diarios de aprendizaje. El cuaderno refleja cómo el alumno procesa la información, de manera que en la parte derecha del cuaderno se refleja el input. Todos los cuadernos, si miráis luego los cuadernos en comparación uno con otro, la parte derecha la tienen todos igual. Puede ser más creativa, puede ser menos creativa, pero todos la llevan igual porque es el input. Por ejemplo, ese bolsillito que hemos visto que ponía vertebrates con las tarjetitas de los grupos de vertebrados, ¿qué creéis que es? ¿Creéis que es un input? Pues sí, es un input. ¿Por qué? Porque aunque sea muy bonito, con unos bolsillitos muy decorado, los grupos de los vertebrados son los que son. Eso es objetivo. Esos son los que son. Las fases de la luna. Qué bonito que entra esto, qué original y sale y tal. Pero eso es un input. Y todos los niños lo tienen igual, porque la creativa soy yo, no los niños. ¿Vale? Eso es input. Las fases de la luna son las que son. ¿Vale? Entonces, en el input de la parte de la derecha vamos a ver que todos los cuadernos llevan información, artículos, datos, experiencias, vocabulario, pues estamos en inglés, contenidos, hipótesis. Puede ser tan tradicional como una copia de la pizarra, es un input, como una lectura del libro de texto, eso es un input, como más creativo como lo de las fases de la luna y tal. ¿Vale? ¿Qué es el output entonces? La parte izquierda se va dejando en blanco, se reserva para que el alumno evidencie de alguna manera, de la que se sienta más cómodo, como hemos dicho en la parte de las inteligencias múltiples, cómo evidencia el aprendizaje. ¿Qué reflexión saca de los inputs? ¿Vale? Entonces, cuando veamos los cuadernos, las partes izquierdas no hay uno igual que otro. Porque un niño puede estar representando siempre su conocimiento mediante dibujos, que es la forma más básica en la que se expresa un niño. Hay otras cosas más elaboradas de investigaciones, un organizador gráfico que ya son capaces de dar por su cuenta, etc. Al principio los outputs, sobre todo en cuarto, se guían. De repente el niño, por ciencia infusa, no se le ocurre evidenciar su aprendizaje. ¿Vale? Pues con estas herramientas que hemos dicho antes, con los organizadores gráficos, con una tabla de registro, vas modelando, ¿verdad?, cómo pueden evidenciar su aprendizaje. Y poco a poco, sobre todo en los cuadernos de sexto, ya vamos viendo esa evolución. Vamos a ver algún ejemplo. Input, ¿vale? Las partes de los dientes, los caninos son más así, los incisores o que sea tal para allá, la lengua, bien. Esto es un input, todos los niños la tienen igual la boca. Ahora bien, en la parte izquierda hubo un niño que simplemente puso este recorte que lo encontró en una revista o lo que sea y hizo aquí una pequeñita frase, ¿vale? Lo evidenció así. Otro niño pues ya
sacó, bueno, pues investigó, sacó esta foto, es una dentadura de un bebé, y entonces explicó un poco la diferencia entre la dentadura de los bebés, bueno, los bebés, de los niños pequeños, con la de los adultos. Y dijo my conclusions, y por su cuenta y riesgo hizo una pequeña conclusión. Y otro niño pegó un diente que se le había caído. Vale. Entonces, bueno, es como está evidenciando, cómo está procesando la información. Ha dicho, esto lo hemos visto en clase. ¿Vale? Otro ejemplo. Los picos. Hay niños que tienen, hay pájaros con picos puntiagudos, otros para cortar carne, lo que sea. ¿Vale? Esto lo tienen todos igual. Ahora, este niño pues puso un arbolito con aquí puso unas pequeñitas plumas, hizo unas pequeñas frases, ¿vale? Ves que es un poco más básico. Este ya pues vio unas plumas por el parque, las pegó y hizo una pequeña reflexión sobre los tipos de plumas, ¿vale? Y este hizo como un juego de ventanas donde tenían que pues adivinar qué se escondía bajo la ventana según el pico, qué tipo de alimento podría comer atendiendo a la forma del pico, ¿vale? Y esto es lo que elaboró ese niño. Bueno, nosotros comenzamos a trabajar con cuadernos inteligentes el año pasado, fue el primer año. Entonces, como es en los años, a ver, cuando uno quiere innovar y hacer cosas nuevas, siempre hay un periodo de reflexión, bueno, pues de transición. Este fue el caso del año pasado y convivíamos con el libro de texto. Teníamos cuadernos inteligentes y libros de texto. Poco a poco, sobre todo las familias vieron que el libro de texto ya no era tan necesario y entonces este año ya los hemos retirado y solo trabajamos con cuadernos inteligentes. Nuestro instituto al que estamos adscritos, el Miguel de Molinos, cuando le presentamos la metodología, decidió continuarla, con lo cual nuestros alumnos cuando pasan a secundaria siguen trabajando con esta metodología, con cuadernos inteligentes. A través de numerosas charlas donde las he ido presentando la metodología, hay más centros que se han unido y este ejemplo es del Colegio Juan de Lanuza, de un profesor de tecnología en secundaria, en cuarto de secundaria, lo cual quiere decir a los que están aquí de secundaria que se puede aplicar dependiendo de pues, tu área, los alumnos y tal. En este caso explicaban, bueno, yo no soy muy de tecnología, pero bueno, explicaban tipos de energías, los apuntes que le había dado el profesor, y aquí esta niña había analizado las etiquetas de los electrodomésticos de su casa para saber qué tipo de energías utilizaban acorde a los apuntes que le había dado el profesor, ¿vale? También me han contado experiencias de secundaria de alumnos pues que su output es grabarse un vídeo, subirlo a Twitter, ponerle un hashtag, abrir un foro de debate sobre ese fenómeno que quieren analizar. Entonces, a medida que en primaria nosotros trabajamos así para sentar las bases, pero en realidad donde luego se recogen los frutos es sobre todo en secundaria, que es donde tienen más autonomía. Bien, pasó una cosa, cuando empezamos esto por primera vez, pasó una cosa y es que, no sé si alguien ha parado a pensar, cuando he enseñado la foto del arroz y los macarrones, cuando ese niño pasó la hoja, ¿qué creéis que pasó? Pues había unos agujeros así con el lápiz. Hubo otro niño que representó el aparato digestivo con plastilina, claro, quedó muy mono. A las semanas empezó toda la grasa a pasar por el cuaderno. Entonces empezamos a experimentar cuestiones logísticas de que yo, por muy creativa que quisiera ser, les estaba limitando los outputs a las 4 paredes de un folio. Y les decía, vale, haced lo que queréis, pero que sea en formato papel para poderlo poner en el cuaderno. Pues eso, qué libertad y qué inteligencias múltiples es eso. Entonces, a partir de aquí nació el proyecto que hemos llamado Mi Caja de los Descubrimientos. Igual que los científicos llevan un diario de campo, llevan una mochila donde van metiendo sus tesoritos, ¿verdad? Pues los niños hicieron lo mismo. Diseñaron cajas de cartón, de zapatos, las forraron, les pusieron sus nombres. Imaginaros los nombres: My Super Box, My Super Science Box, The Best Box Ever, cosas así. En esas cajas iban metiendo todos aquellos outputs que no responden a un formato papel. Por ejemplo, este niño que tenía esta cosita así en su casa, cuando dimos el tema de los invertebrados, dijo, ¡ay, yo tengo esto! Vale, pues eso, como no se puede poner cuaderno, lo ponen en la caja. Al principio, claro, los padres estaban muy contentos porque todas las basurillas que tenían por casa de repente estaban en una caja. Y todas las conchitas que habían traído de la playa, ahora estaba todo recogido en una caja.
Y hasta ahí todo bien, pero claro, yo dije, esto no puede ser la caja de la basura. ¿Vale? Entonces, aprendimos técnicas de inventariado, como los científicos, ¿verdad? Y entonces todo tenía que tener su bolsita, su botecito, su etiqueta. Yo soy un poco así, creo que se me está viendo el primero, un poco así, muy recta, muy cuadrada, todo muy organizado con la etiqueta, nombre, location, poníamos date, location and description de cada cosita que ponían, sobre todo porque en el tema de los ovíparos traían huevos, que luego eso echaba un olor. Entonces dije, no, aquí todo con su etiquetado, como cuando metes cosas al congelador, ¿verdad? Entonces la caja se empezó a diseñar con métodos de inventariado, con los científicos. ¿Ves? Aquí ahora ya está todo inventariado con sus bolsas, todo organizado. Aquí enseñan orgullosos sus tesoros de la playa con el tema de los invertebrados. Lo mismo aquí. Bueno, esta metodología sobre todo nos ha favorecido el tema de la educación inclusiva porque, bueno, en el tema de ciencias sobre todo, en inglés, pues siempre había una parte de los alumnos de la clase que eran los que no hacen los deberes, los que nunca atienden, los que están allí un poco por estar pero ni tienen cuaderno ni tienen nada. Y bueno, con este proyecto pues vimos que se sentían dentro de la actividad, estaban dentro de la clase. Por ejemplo, esta niña, que es de etnia gitana, pues por primera vez tuvo algo que aportar a la clase de inglés, y es que ella trajo su cajita de zapatos con todos sus muñequitos de animales que tenía por ahí por casa, porque era el tema que estábamos dando. Entonces se sentía parte de la actividad, parte del grupo, y tenía algo que enseñar, que son sus tesoros de casa, igual que el resto del alumnado. No sé qué hora llevamos. 36. Vale, pues entonces si os parece, hacemos ahora preguntas o lo que queráis. Como luego no va a haber mucho tiempo, podemos ir pasando, sí. Pero es que la idea es que luego nos levantamos, analizamos los cuadernos, pero bueno, podéis ir pasando. Sí. ¿Cómo evaluáis? ¿Cómo les explicáis a los alumnos la evaluación? Vale, los cuadernos se evalúan con una rúbrica, podemos pasar también. Sí, yo quiero ver una rúbrica. Como ves, traía la pregunta preparada, como veis, porque es la que siempre se pregunta. Vale, he traído, ahora nos vamos pasando porque hay fotocopias para todos. Gracias. Los cuadernos inteligentes se evalúan con una rúbrica de evaluación que va pegada en el cuaderno. Los que están pasando por ahí creo que son del curso pasado y la hicimos en inglés. Este año la hemos puesto en español porque al final los interesados son sobre todo los padres, y está en castellano, ¿vale? En la nota de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales que aparece en el GIF, en la nota de área, la que aparece en el GIF, el 40% de esa nota corresponde a los cuadernos inteligentes. Por lo tanto, yo les digo a los niños que ellos consiguen puntos. Con el cuaderno pueden conseguir hasta 4 puntos, que es el 40%, ¿vale? Y aquí tienen la rúbrica, qué puntos les voy a dar, para que sepan a qué corresponde su 4, su 3, su 2 o su 1. Vale. El otro 40% son pruebas orales o escritas, sí. Y un 20%, como todos, trabajo, esfuerzo, etcétera, comportamiento. Bien, esas pruebas orales y escritas, ¿qué son? Los padres los llaman exámenes. Pues vale, ese examen, para mí, por ejemplo, es, con el tema de los animales, esa prueba escrita que tiene el 40% de peso, era un diagrama de Venn y tenían que comparar serpientes con gusanos. Los niños se ponen muy contentos porque dicen un examen con una sola pregunta. Vale, pero es que yo estoy viendo si saben las características de los vertebrados, de los invertebrados, y si lo saben comparar, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los hábitats, lo mismo, compara el hábitat del desierto con el del rainforest. Y además luego dime a dónde te irías de vacaciones y por qué, habiendo analizado los pros y los contras de cada hábitat. Eso para mí es una prueba escrita, un examen, ¿vale? Con el tema de la nutrición, por poner otro ejemplo, yo pongo, sobre todo con apoyo visual por el tema de la barrera del idioma, lo que come Bea en una semana y lo que come Juan. La pregunta es, ¿qué dieta es la más equilibrada? ¿Qué dieta es la más balanced and healthy, la más saludable? ¿Vale? Y eso es para mí la prueba escrita.
con eso pueden conseguir otros 4 puntos. Entonces, simplemente cada prueba escrita, uno tiene un 3, un 2, un 1, hasta 4. Lo sumo y esas son hasta 4 puntos. Hay una media aritmética, los 4 puntos por pruebas escritas. Luego los 4 puntos por el cuaderno siguiendo esta rúbrica y luego los 2 puntos de trabajos por todos los puntos. Y por eso es hasta el 10 de la mitad de área. Hay otra rúbrica por ahí que va pasando, que está escrita en inglés. Esa la hago para los proyectos, por ejemplo, cuando presentan el proyecto de Aragón, pues hago una rúbrica específica para la presentación del proyecto de Aragón, ¿vale? También sobre 4 puntos. He traído también, la que ir pasando, una programación didáctica de cuarto, es la de este año, ¿vale? Sobre todo, nosotros tenemos una coordinación vertical en Science de primero a sexto, de manera que esta página es común a todos, ¿vale? Y de Naturales Sociales, primer, segundo y tercer trimestre, los bloques contenidos del currículo, bueno, de la ley que es actualmente está, que es la 11. Entonces, el ser humano y la salud. En septiembre todo el mundo de primero a sexto está dando el cuerpo humano, ¿vale? De manera que si yo luego quiero hacer una experiencia, un proyecto, una investigación, lo amortizo porque pueden pasar todos los cursos porque todos están trabajando en ese bloque de contenidos. A partir de allí, cada profesor, esto es común para el centro, te guste o no te guste, desde interinos, desde paso, esto es lo que sea, esto es para el centro. A partir de allí, esto ya es personal, cada profesor del área subdivide ese bloque que nos toca en cuántas unidades didácticas lo vas a desarrollar y el tema según la LOMCE. ¿Vale? Pues yo lo hago con Food and Nutrition y Overvalue. Luego ya viene el tema de contenidos, estándares y competencias a los que va asociado cada estándar y el perfil competencial, está por el final. ¿Vale? Bien, nosotros que somos Colegio British Council, los contenidos, ¿vale? Los estándares y todo eso nos basamos en el 11, pero sí que incorporamos del British Council todo el tema de método científico, habilidades, eso está también al final de la programación. Esto es del currículum British Council. Habilidades para la investigación en geografía e historia, habilidades científicas, esto viene del currículum integrado, lo que corresponde a tercero y cuarto de primaria. La base como tenéis un 11 y después aplicáis. Y British Council, sí. Sobre todo porque el British Council, el punto diferencial que da sobre a lo mejor el sistema educativo español, pues es el modus operandi anglosajón, que es basado en la experimentación, hands-on activities, todo eso. Entonces eso viene incorporado, dijéramos, transversalmente a través de la metodología, método científico, etc. Los cuadernos también llevan, veis que hay como páginas amarillas, eso es cuando se trabaja el método científico propiamente dicho, que en el cuaderno simplemente se refleja en una hoja de registro, pero eso imaginaros, son semanas de trabajar con el experimento, etc. Oye, claro, si de primero a sexto todo el mundo trabaja el cuerpo humano, al curso siguiente también en el primer trimestre todo el mundo trabaja el cuerpo humano. Sí, es que el cuerpo humano se trabaja una cosa diferente. Claro, el cuerpo humano es el bloque de contenidos que es común para toda primaria de primero a sexto según la 11. Una cosa es que yo en primero haga eyes, nose, mouth y que mi compañera de sexto esté trabajando health and illness y enfermedades y el aparato reproductor, que por ejemplo en primero no se ve, pero el bloque de contenidos es como para todos. Vosotros para hacer esta programación os habéis cogido directamente de la 11. Claro, sobre todo cuarto, quinto y sexto que no lleva el libro de texto. En primero, segundo y tercero lleva el libro de texto como apoyo, como input, ¿vale? Pero la metodología, aquí he traído muestras, es exactamente igual. Y antes una pregunta, ¿el soporte de los cuadernos inteligentes siempre es un cuaderno? Sí. ¿Y has planteado otras posibilidades? Pues está el soporte digital, que creo que es interesante, sobre todo está el tema del e-portfolio. El año pasado, en las jornadas de metodología y TIC autonómicas, me invitaron a hacer la exposición de los cuadernos y claro, yo decía, bueno, yo vengo a hablar de mi libro porque yo de TIC pues no soy. Pero bueno, yo presenté los cuadernos inteligentes y el público, que sí que era especialista en TIC, se levantó al final de la charla para darme opciones y soporte para que tanto los inputs como los outputs puedan ser presentados en formato digital. Mi compañera de quinto y sexto ya presenta algunos inputs a través del blog y igualmente yo porque estoy en tercero y cuarto y no son muy independientes, a lo mejor presentar un output en formato digital es difícil, aunque ya hay niños
que me traen un pen con un experimento que han hecho en casa como soporte digital. Luego, he traído también por aquí, como luego vamos a estar aquí todo el día, si alguien necesita ver cosas, por un estudio que hicimos con el equipo Beagle de investigación de la Facultad de Educación, donde hicimos un estudio comparativo entre dos colegios British Council de Zaragoza, uno llevando esta metodología, que éramos nosotros, y otro que simplemente era un enfoque CLIL, pero con otro tipo de metodología que no cuadernos inteligentes. Ese estudio está aquí, si alguien lo quiere leer, lo que sea, va a ser presentado próximamente en un congreso en Suecia y en septiembre en unos encuentros de ciencias experimentales en Badajoz. Los estudios revelan que mientras los dos colegios avanzan, simplemente por lo que es la edad madurativa y lo que es el trabajo, en los que trabajaban con cuadernos inteligentes con esta metodología, por la naturaleza de la metodología, de trabajar el método científico, las comparaciones, las conexiones, aprender a pensar, el nivel de razonamiento, sobre todo en tareas como el método científico o tareas de comparar diferentes similitudes, era mayor siguiendo una metodología de este tipo. También se hizo otro estudio con el tipo de preguntas que son capaces los alumnos de formular, sobre todo en ciencias. La base es el preguntarse, el cuestionarse los fenómenos científicos, ¿no? Y mientras que al principio del estudio los alumnos solo hacían preguntas anecdóticas de tipo si tienes novia y cuántos años tienes, al final conseguían hacer preguntas de otro nivel. Me dicen que ya no hay más tiempo. Si queréis saber más, tenía preparado un vídeo resumen, pero bueno, está colgado en la web, belenenbigwordpress.com. Está en el tríptico, al final del tríptico tenéis la página, vais a la pestaña Aprender a Pensar, está toda la metodología, enlaces, vídeos y de todo esto. Está muy bien, podéis votar, es la 18 me parece, Vale. la que está aquí. Hasta las 6 de la tarde podéis votar. Hasta las 6. La 18. Hasta la 18. Ah, no, no, ¿dónde se vota?